Hola, bienvenido y bienvenida. Este es el video 3 sobre derechos laborales en cuarentena. Este es el tercero de 6 videos. El primero abordamos lo que era vivir en común en cuarentena, el segundo sobre trabajar en común en cuarentena, el cuarto abordaremos teletrabajo, el quinto ley de protección del empleo y el sexto hablaremos de la pandemia buscando su lado positivo a esta. Recordemos que las cuarentenas son decretadas por el gobierno y se establecen por un tiempo determinado con el objeto de controlar la propagación del virus. En cuarentena se restringen las actividades económicas para que el grueso de la población se quede en sus casas. En una comuna en cuarentena, solo los negocios, empresas o servicios esenciales pueden funcionar, el resto debe cerrar. ¿Qué pasa con mis derechos laborales en pandemia? Antes del 18 de marzo, fecha en que se decretó el estado de catástrofe, muchas empresas comenzaron a llegar a acuerdos con trabajadores para adelantar vacaciones, modificar los sistemas de funciones de trabajo o cambiar los lugares de trabajo. Para adelantar las vacaciones, el empleador por una parte tuvo que tener la liquidez necesaria y por otra el trabajador tuvo que estar dispuesto a sacrificar la época estival para efectos de adelantarlas y tomarse este periodo de descanso y mantener su remuneración en este periodo. Empresas que modificaron su sistema de trabajo o funciones, por ejemplo el caso de la empresa Monarch, que dejó de producir calcetas y se puso a producir mascarillas. Eso significó llegar a un acuerdo con los trabajadores y modificar el sistema de trabajo y todo. Otras empresas tuvieron que hacer cambios de local. Habían trabajadores que estaban en un determinado local que tuvo que cerrar y los modificaron y los cambiaron a otro. Todo esto se puede hacer siempre y cuando no se vulneren los derechos de los trabajadores. Ahora, estas tres situaciones que conversamos ya están contenidas en la legalidad vigente, por lo cual se pueden implementar en conformidad con la ley y no se requiere que exista una cuarentena, es decir, una orden de autoridad para tomar esta medida. Por otra parte, las empresas esenciales pueden modificar las funciones de sus trabajadores cuidando de que no afecten sus derechos fundamentales. Ahora, si tienes más de 60 años y eres población de riesgo, no debes trabajar y si lo haces debes firmar una declaración de acuerdo con el artículo 184. Recuerda que si tienes más de 75 años eres población de alto riesgo, por lo tanto no puedes salir de tu casa y menos trabajar. Los trabajadores y trabajadoras de una empresa no esencial ubicada en una comuna sin cuarentena y que viven en una comuna con cuarentena no pueden trabajar. Y esto es por acto de autoridad. Me explico, si trabajan en Melipilla en un restaurante y viven en la Florida, no pueden asistir a trabajar. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras de una empresa no esencial ubicada en una comuna con cuarentena, esta empresa no puede funcionar, por lo tanto, y que aunque viva en una comuna sin cuarentena, no puede venir a trabajar. Por ejemplo, un restaurante, acá lo ubicado en la Florida y el trabajador vive en Melipilla. En este caso, el trabajador no puede venir a trabajar porque el restaurante estará cerrado. Y aquí vienen las dudas e incertidumbres de todo el mundo. Si la empresa no puede funcionar u otra razón provocada por la pandemia, ¿el empleador me puede despedir? El empleador no puede terminar tu contrato invocando la pandemia, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor, pero sí puede hacerlo por necesidad de la empresa o otra de las causales que están en el Código Laboral vigente. En la idea de evitar despidos, las empresas pueden acogerse a el pacto temporal o permanente de teletrabajo o trabajo a distancia, el pacto de mutuo acuerdo de reducción de jornada de trabajo y remuneración o la suspensión temporal del contrato de trabajo. Para ello, la autoridad sacó algunas leyes, la ley 21.220 de pacto temporal o permanente de teletrabajo o trabajo a distancia, es un pacto de común acuerdo firmado al inicio de una actividad laboral o como continuidad de ella, por ejemplo la cuarentena, mediante un anexo de contrato de trabajo, el cual puede ponerse a término unilateralmente con 30 días de anticipación. Por otra parte, está la ley 21.227 de protección del empleo, la cual plantea el pacto o reducción temporal de la jornada de trabajo y remuneración. Este pacto es de común acuerdo, se puede reducir la jornada laboral hasta en un 50%, bajando la remuneración en igual proporción a la rebaja del tiempo de trabajo. Y el 50% de lo que el trabajador deja de ganar por la reducción horaria
lo compensa con ingresos de parte del fondo de cesantía. Por otra parte, la Ley 21.227 plantea la suspensión del contrato de trabajo, ya sea de común acuerdo o por acto de autoridad, donde el trabajador percibe remuneración con cargo a su fondo de cesantía. Las tres últimas medidas de protección del empleo contenidas en la Ley 21.227 serán abordadas detalladamente en los capítulos 4 y 5. Confiamos en que este video te fue útil, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Juan Ortega Vidal, soy administrador público, director ejecutivo de la Corporación por un Buen Vivir. Las consultas o sugerencias me las puedes hacer llegar a juanortegavidal@gmail.com. Respeta la distancia física, usa mascarilla, lava tus manos, quédate en casa, mantengamos los vínculos sociales. Por mí y por todos mis compañeros, entre